Buenos días, qué bueno poder estar con ustedes en esta conferencia que se hace vía internet, vía redes. Para mí una primera experiencia y sé que para todos también una primera experiencia, ¿no? Les saludo desde acá, de la ciudad de La Quiaca. Mi nombre es Fabio Díaz. Con mi esposa vivimos acá ya hace 15 años, María Ortega, nuestros hijos Nemías, Misael y Gemima Consuelo, ¿no? Y estamos sirviendo al Señor acá en la ciudad de La Quiaca. Así que es un gusto, muy buenos días a todos ustedes para comenzar este día con esta conferencia hablando sobre la persona de Cristo y viviendo de acuerdo a lo que el Señor nos pide en la palabra de Dios y especialmente ahora en esta Pascua muy especial por muchas razones. Primeramente porque hacemos un recordatorio de que Cristo es nuestra Pascua y que Él dio su vida por nosotros. Así que vamos a, después de habernos presentado, y espero que me estén escuchando del otro lado, a comenzar con una serie de estudios en el día viernes, sábados y domingo para poder aprender más de la palabra de Dios y para poder volcarlo a nuestras vidas y realmente hacer la voluntad de Dios. Y en esta sesión de esta mañana eh, vamos a hablar del Evangelio de Juan, más específicamente en el capítulo 12. Vamos a hacer una lectura desde el versículo 1 al versículo 8. Y mientras lo buscas en tu casa, ese capítulo, el Evangelio de Juan es un evangelio muy particular, donde se quiere mostrar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es un evangelio que contiene 7 títulos del Señor Jesucristo, más exactamente 8, perdón. Vemos ahí en Juan capítulo 1 como el Verbo de Dios, lo vemos también como el Cordero de Dios que dijo Juan el Bautista, lo vemos como el Mesías, como el Cristo que lo dijo Andrés, lo vemos como el Hijo de Dios, el Rey de Israel que lo dijo Natanael en el capítulo 1 versículo 49, y vemos también como el Hijo del Hombre, ¿no? En el capítulo 1 versículo 51. Sin embargo, en el capítulo 4 versículo 42 vemos a los samaritanos diciendo: nosotros hemos conocido al Salvador del mundo, el Mesías. Y también vemos a Tomás en Juan capítulo 20, versículo 28, diciendo: Señor mío y Dios mío. Los títulos de nuestro Señor están allí en este Evangelio según San Juan, pero también es el libro de los 7 yo soy, ¿no? Comienza allí el Señor Jesús con el yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida, sí, en Juan capítulo 6. Él alimentó así a muchas personas. Él también dijo en Juan capítulo 8, yo soy la luz del mundo. También en nuestro Señor en Juan capítulo 10 dijo, yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor, también en ese mismo capítulo. Y en el capítulo 11 va a hablar de que Él es la resurrección y la vida, para el caso de Lázaro, ¿no? Y en el capítulo 14 tenemos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y tenemos en el capítulo 15, yo soy la vid verdadera. Entonces tenemos los títulos del Señor, tenemos también en este libro importante los yo soy del Señor, pero también tenemos los milagros del Señor. Y el Señor realmente, aquí figuran 8 milagros. El primero son en la boda de Caná, con una familia, con un matrimonio, donde va a convertir el agua en vino, en Juan capítulo 2. También tenemos la curación del hijo de un noble en Juan capítulo 4. En Juan capítulo 5 tenemos la curación de un paralítico. En Juan capítulo 6 alimenta más de 5.000 personas. En el mismo capítulo Jesús anda sobre la mar. Después en Juan capítulo 9 da vista a alguien que era ciego de nacimiento. Y en el capítulo 11 tenemos la resurrección de Lázaro. Y en el capítulo 21 tenemos al Señor otra vez haciendo una pesca milagrosa. Y todo esto ha sido una introducción para introducirnos al tema que vamos a ver en esta mañana. Y es un tema muy importante. Lo vamos a titular ¿cómo reconocemos que Cristo es la resurrección y la vida en nuestras vidas? Y justamente allí en el capítulo 11, si ustedes van a sus Biblias, se encuentra narrada la resurrección de Lázaro. Y vemos la narración allí de cómo Lázaro fue resucitado, cómo no había esperanza para él. Sin embargo, Cristo lo resucitó y él dijo, yo soy la resurrección y la vida.
Después el Señor se tuvo que ir y después volvió a estar con esta familia. Pero vamos a ver cómo yo reconozco realmente que Cristo me resucitó y me dio vida. Él nos va a resucitar un día. Ya nos dio la vida eterna. Y ojalá que podamos comprender la palabra de Dios. Para ello vamos a leer la palabra de Dios en Juan capítulo 12, versículo 1 al versículo 8 que ya le habíamos mencionado anteriormente. Dice allí Juan capítulo 12, versículo 1 al 8: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Una misma referencia de esta historia está allí en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos capítulo 14, versículo 3 en adelante. Lo vamos a buscar. Marcos capítulo 14, versículo 3 al 9 exactamente. Y dice las Escrituras: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis los podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que a ésta ha hecho para memoria de ella. Vamos a orar y meditar en esta palabra maravillosa que es la palabra de Dios. Señor, te damos gracias, te rogamos que tú en esta mañana nos cubras con tu misericordia. El Espíritu Santo esté hablando a nuestra vida en esta conferencia de Pascua, y que tú bendigas a cada persona que está pudiendo ver, Señor, a través de este medio. Gracias por tu amor, tu misericordia, y habla a nuestro corazón. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Continuamos entonces cómo reconocer en nuestra vida que Cristo es la resurrección y la vida. Recordamos y volvemos atrás. Entonces estaba Jesús, había ido después de resucitar a Lázaro a un pueblo, a una ciudad llamada Efraín, y allí se había quedado un tiempo. Y dice la lectura que hemos leído que 6 días antes de la Pascua, él vino a la casa, o vino a la ciudad de Betania. Allí, según Marcos capítulo 14, vemos que Jesús se queda en la casa de un llamado Simón el leproso. Simón el leproso había puesto su casa para que el Señor pasara allí en Betania, y se organizó una cena, ¿no? Una cena allí en ese lugar donde él hizo este maravilloso milagro de resucitar a Lázaro de la misma muerte. Ahora vamos al texto bíblico y vamos a ir desde el versículo 1 al versículo 2, y vamos a hablar del primer punto de cómo yo reconozco que Cristo es aquel
que es la resurrección y la vida. Obviamente, la forma más maravillosa que podemos reconocer que Cristo es la resurrección y la vida es ser agradecidos con Dios, tener un corazón agradecido a Dios. Hemos visto en la Biblia en Tesalonicenses que dice: dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios. En el tiempo del Señor Jesús había curado a 10 leprosos, 10 personas que estaban necesitadas, que estaban desesperadas, que no tenían solución para ese tiempo. Sin embargo, Cristo los resucitó, mejor dicho, los purificó y les dio sanidad de su lepra. Pero la Biblia dice que solo uno vino a darle gracia. Y el Señor dice: ¿dónde están los otros? Y pensamos y arrancamos este pensamiento que reconocer a Cristo como la vida y la resurrección es ser agradecidos con Dios. Y según esta historia y según este contexto nos habla de un 10% de personas que viven agradecidas a Dios. Ojalá que tú estés dentro de ese 10%. Pero volvemos a esta historia, volvemos a esta narración de Juan capítulo 12, donde vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro. Ya concluimos por Marcos 14, que es la casa de un tal Simón leproso. Y vemos la actitud de cada uno de ellos. Es una actitud de agradecimiento a Dios. Entonces, al enterarse, Simón el leproso dijo: yo pongo mi casa, brindo mi hogar para que también el Señor pueda estar y disfrutar de mi casa. Y qué buena, bonita forma y maravillosa forma de poder ser un hombre agradecido con Dios, una mujer agradecida con Dios, el de brindar tu hogar para que el Señor sea glorificado. ¿Cuántas veces en las actividades, en las reuniones se pide un hogar para predicar la palabra de Dios, para hacer una avanzada, una célula, una reunión casera? Y nosotros no estamos dispuestos a brindar nuestro hogar. Entonces allí vemos un hombre agradecido con Dios, el leproso. Ya no tenía lepra, seguramente Dios lo sanó, lo curó, y él estaba agradecido con Dios. Y lo menos que podía hacer era brindar su hogar para que el mismo Señor estuviera allí. Pero vemos otro personaje, es el personaje de Lázaro. Lázaro había sido resucitado. Y Lázaro con todas sus hermanas y este hombre organizan una cena y ponen los recursos para hacer esa cena. Y dice: Lázaro estaba sentado a la mesa porque él se sentía agradecido con el Señor y estaba dispuesto a hacerle un asado, a hacerle un agasajo, a poner algo para poder ser agradecido con el Señor que le había resucitado y le había dado vida. Ser agradecido es maravilloso, es reconocer que Cristo es la vida, que en Él hay vida, brindar nuestro hogar, brindar nuestros recursos, como lo hizo Lázaro. Pero también vemos allí que la palabra de Dios nos dice allí: Marta servía. Solo 2 palabritas, y una específicamente para Marta. Marta servía. En esa actitud de gratitud, cada uno agradeció a Dios de una forma diferente. Uno con su casa, otro con sus recursos, y Marta sirviendo y haciendo esa cena maravillosa. Ya no quejándose, sino haciéndolo con alegría, con un corazón agradecido. Y nos acordamos de Marta, ¿no? Esa Marta que le hemos leído en la palabra de Dios, justamente en Lucas capítulo 10, versículo 38, nos dice allí la palabra de Dios lo siguiente. Nos vamos a ir a Lucas capítulo 10, versículo 38, sin abandonar, por supuesto, el Evangelio de Juan. Y es interesante lo que dice acá en Lucas 10, 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea que era Betania, Jesús, y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas,
pero solo una cosa es importante, es necesaria, es primaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y vemos una Marta que tenía un corazón hospedador. Dice allí que Marta le recibió en su casa. Recibió al Señor en su casa, ¿no? Esa Marta que ahora estaba sirviendo era la Marta que de una forma inesperada vino el Señor y abrió su casa. Y aquellos que reciben personas saben lo que es recibir visitas de una forma inesperada. Y preparar la casa y preparar la comida, brindar atención. Y de repente vino el Señor con sus discípulos, más de 12 personas, y ella tenía que correr de aquí para allá. Y el Señor se sentó allí para hablar de la palabra de Dios. Y Marta afanada, preparando todo lo que tenían que preparar para que sus invitados pudieran disfrutar de esa casa. Sin embargo, vemos a Marta afanada y se va a quejar al Señor. El problema de Marta no era que ella estaba sirviendo a Dios, sino su problema era la actitud que ella tenía. Y cuando ella hacía las cosas, pensaba en su corazón y decía, pero ¿por qué mi hermana no lo hace también? Y hubo un sentimiento de queja en su corazón. Se quejó ante el Señor, se quejó también delante de su hermana. Le dijo, no te da cuidado, no te interesa, Señor, que yo esté sirviendo sola y mi hermana esté sentada allí escuchando. El Señor le dijo con cariño, una cosa es necesaria, y tu hermana María ha elegido la mejor parte. Obviamente el Señor le estaba diciendo a Marta, es bueno que sirvas, es bueno que puedas servirme, pero en este momento lo más importante era tener comunión con Dios, era escuchar la palabra de Dios. Y quizás vos estás en tu casa en esta mañana afanada, ¿qué voy a cocinar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a preparar para el mediodía? Ocupate en este tiempo en escuchar la palabra de Dios. Solo una cosa es necesaria, y escoge el tener comunión con Dios. Esa Marta afanada ahora servía, esa Marta quejosa ahora servía, esa Marta que estaba enojada ahora tenía paz porque estaba sirviendo al Señor y Salvador de su vida. También Marta fue una mujer impulsiva, esa Marta que vemos allí en el capítulo 11 de Juan, ¿no? Que su hermano está por morir, su hermano está enfermo, manda a llamar al Señor, el Señor tarda en venir, el Señor no viene inmediatamente, Él espera que Lázaro partiera. Y Marta, cuando escucha que el Señor viene, dice la palabra de Dios, que ella salió corriendo a recibir al Señor en el camino. Y allí en el camino le dijo Marta, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Como un reclamo, Señor, ¿dónde estabas? ¿Por qué no viniste? Y Jesús le va a decir allí enfáticamente, Él va a resucitar. Y Marta, sí, va a resucitar en el día postrero. Señor dijo, yo soy la resurrección y la vida, Marta. Y Marta allí, impulsiva, cuando le dijo al Señor esto, ella lo dijo parada, ¿sí? Y en esa impulsividad va a buscar también a su hermana María, diciendo el Señor quiere verte, el Señor quiere contactarse contigo. Y María sale corriendo, ¿no? Y que realmente se encuentra con el Señor también esta mujer María que después la vamos a estar viendo. Y terminamos de hablar un poco de Marta. Cuando el Señor quería quitar la piedra del sepulcro de este hombre Lázaro, Marta le dijo, Señor, ya no hay nada más que hacer. 4 días, Señor, 4 días, ya está muerto. Sus carnes, sus vísceras están podridas. Está llena de gusanos, Señor. Son 4 días que ya ha muerto, ya no hay ninguna posibilidad de hacer nada. El Señor dice, quita la piedra. Señor, pero hiede. Marta le está dando una lección de biología allí al Señor Jesús. Cuando Jesús le dice, si crees, verás la gloria de Dios. Y hermanos, en esta Pascua y en estas conferencias, quizás seamos como Marta y no queramos quitar la piedra, porque hiede, porque es imposible que se haga algo, porque es imposible que suceda otra cosa.
Y hay muchas veces piedras en nuestra vida de incredulidad. No creemos que Dios pueda actuar quizás en la vida de nuestro esposo que no conoce a Cristo, o en la vida de nuestra esposa que no conoce a Cristo, o de un familiar. Y decimos, Señor, no es imposible, ya han hablado todo el mundo. Quita la piedra de incredulidad. Pero también hay piedra de desconfianza en Dios. ¿Será que Dios me podrá, ahora en este tiempo de crisis, de esta pandemia del coronavirus, sostenerme y tener todo el alimento necesario y suficiente? Y tenemos esa piedra de desconfianza. ¿Cómo el Señor me va a sostener si no estoy trabajando, si no hay un ingreso para mi vida, si no puedo salir afuera, no puedo trabajar y ganarme el dinero? ¿Cómo Dios me va a sostener? La piedra de la desconfianza. Cada uno de nosotros tenemos piedra que tenemos que quitar de nuestra vida. Y está también la piedra de vernos a nosotros, como Dios me puede usar a mí, que soy un hombre pecador, que soy un hombre débil, que no sé leer bien la Biblia, que no sé predicar. ¿Cómo Dios puede usarme? Esa piedra de la duda. Y Dios quiere que quites esa piedra. Si crees, verás la gloria de Dios. Y obviamente la piedra fue quitada y Marta pudo ver la gloria de Dios. Entonces, hermano y hermana, te animo a tener un corazón agradecido a Dios, un corazón que rebose de agradecimiento a nuestro Señor y a nuestro Salvador. Pero también aquí, del versículo 3, vamos a ver la segunda actitud que tenemos que tener reconociendo a Cristo como la resurrección y la vida. Y es la actitud de adoración. Adorar es más que alabar. Adorar es más que aclamarle a Dios. Adorar es entregar toda nuestra mente, nuestro corazón. Como dice la Biblia, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, hacia tu prójimo como a ti mismo. Y allí en esa premisa del Señor, en Lucas 10:27, usa siempre la palabra todo. Y cuando es todo, es todo. Y para Dios es todo o nada. Y la adoración es darle todo a Dios, todo nuestro ser y todo nuestro corazón. Y María comprendió esta situación. Y cuando ella escuchó que el Señor venía a Betania, ella se preparó. Y tenía preparado, según la Biblia, una libra de perfume de nardo puro. Esta libra equivale más o menos a 300 gramos, 300 mililitros, casi de un cuarto de litro, un poquito más, de perfume de nardo puro. Este perfume de nardo era un perfume de la India, más exactamente allí en los montes del Himalaya. Era un perfume tan especial porque era difícil conseguirlo, era un perfume muy caro, como ya lo vamos a ver más adelante. Era un perfume de difícil acceso para traerlo. Cuentan y dicen que este perfume, o esta planta de nardo puro, la palabra nardo puro significa un perfume de nardo genuino, porque había muchas copias, había muchas imitaciones, ya que era un perfume bastante caro. Entonces, este perfume, esta plantita, se encontraba generalmente de los 3.000 a los 5.000 metros de altura. No era fácil llegar allí. Un perfume valioso, un perfume costoso. Y estar a los 3.000 y 5.000 metros de altura no es fácil. Yo vivo acá con mi familia a los 3.600 metros sobre el nivel del mar. Y realmente es otro clima, otro ambiente. Pero ese nardo puro lo tenía María. Ni siquiera lo había usado para su hermano que había fallecido, había partido en el capítulo 11. Ella lo tenía preparado para el Señor. Era lo más valioso que tenía. Y justamente la adoración es entregar lo más valioso, lo que tenemos guardado, dárselo al Señor. Y María supo dársela al Señor. Una libra, 300 gramos prácticamente, de nardo puro. Un perfume que valía, dice acá, Judas lo tasó en 300 denarios. El sueldo de un año para los jornaleros, que era su salario básico. Pero estaba María como un acto de adoración. Ella lo había conseguido, quizá heredado,
quizás se lo habían regalado, pero ella era lo más valioso que tenía a mano. Su vida era valiosa, su servicio era valioso, pero lo que tenía a mano era esto. Y dice la palabra de Dios que era de mucho precio y ungió los pies y también la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Allí vemos entonces a María ungiendo al Señor, una mujer que no estaba pensando solamente en darle de comer a Jesús, no estaba pensando en prepararle una buena cama, sino que ella pensaba en cómo adorar a su Dios. Ella pensaba en lo espiritual. Ella pensaba adorar a Dios en espíritu y en verdad. Una mujer formidable, única. Y ojalá que haya mujeres y hombres así. ¿Cómo adoraré a mi Dios? Y esta mujer dice la palabra de Dios en Marcos 14 que ungió la cabeza del Señor con este perfume, que ungió los pies del Señor y los lavó y los enjugó con sus cabellos, diciendo: Señor, no me importa lo que digan los demás, porque para los judíos que una mujer se suelte su cabello y haga ver sus cabellos sueltos no era algo bien visto, pero ella delante de su Señor no había apariencias, no había engaño, y estaba postrada allí a sus pies. Y dice la palabra de Dios que esta mujer los enjugó con sus cabellos. Es un perfume maravilloso, y cuando vemos a esta mujer como un acto de adoración, y vemos a María allí postrada, y cuando vos lees la Biblia y lees acerca de María, ves a esta mujer, ¿no es cierto?, siempre a los pies del Señor. En Lucas capítulo 10, versículo 39, que hemos leído ya también, cuando Marta lo recibió en su casa, María estaba a los pies del Señor, escuchando la palabra de Dios. Y esto me habla de comunión con Dios. Ella quería tener verdadera comunión con el Señor. Vemos allí en Juan capítulo 11, versículo 32, cuando ella va llorando al Señor: ¿por qué, Señor, no viniste antes? Mi hermano no habría muerto. Pero postrada a los pies del Señor, con un corazón lleno de lágrimas, lleno de dolor, pero sabiendo que en Cristo tenía consuelo. Y quizás tú seas un hombre o una mujer que en este momento tu corazón está roto, hecho pedazos, y el único consuelo es el Señor. María a los pies del Señor. Y ahora la vemos también, María a los pies del Señor, ungiéndolo. El cuadro de María es siempre a los pies del Señor, adorando a su Dios. Y ungió su cabeza. Solo los reyes y sacerdotes eran aquellos que podían ser ungidos allí en su cabeza. Ungió sus pies como una señal de humildad. Los siervos lavaban los pies de las visitas que venían, la lavaban ellos, la secaban. Pero ella lavó sus pies del Señor, los ungió con el agua, y quizás también mostrándole al Señor lo que tenía que hacer, o el ejemplo que le daba el Señor después a sus discípulos. En Juan capítulo 13, el Señor también lavó los pies a sus discípulos. Entonces María nos habla de comunión, nos habla de consuelo en Cristo, y nos habla aquí que hemos visto una María que realmente ungió al Señor y estuvo a los pies del Señor entregándole todo. Nos habla de una mujer consagrada a Dios. Y dice la palabra de Dios que la casa se llenó de perfume. Y justamente el acto de adoración también tiene que ver con el olor fragante, ¿no? En capítulo 11, Marta dijo: Señor, hiede, y si tú abres la tumba va a oler mal. Pero en Juan capítulo 12 vemos al hogar de Simón con un perfume que agradaba al Señor, porque era un perfume de adoración, un perfume que le agradaba al Señor. En Filipenses capítulo 4, versículo 18, el apóstol Pablo dice que había recibido la ofrenda de los filipenses,
olor fragante y aceptable a Dios. Ojalá que también nosotros tengamos como un acto de adoración el poder ofrendar a nuestro Dios. Hemos estado asilados en nuestras casas, en cuarentena, y quizás no has apartado para el Señor porque dijiste, me va a faltar para la comida, me va a faltar para esto, para aquello. Sabes que ofrendar es un acto de adoración a Dios. Y ojalá que lo puedas hacer en esta conferencia y pueda ser de bendición para tu vida. Y el último punto que vamos a ver en esta noche, mejor dicho, en esta mañana, estamos ya terminando desde el versículo 4 al versículo 8, donde dice que uno de sus discípulos, Judas, dijo, ¿por qué no se vendió esto por 300 denarios y dado a los pobres? Y él lo dijo no porque se interesaban los pobres, sino porque él robaba y sustraía dinero de la bolsa. Entonces Jesús dijo, déjala, porque para el día de mi sepultura han preparado esto. A los pobres siempre lo tendréis, pero a mí no siempre me tendréis. Y el último punto de reconocer a Cristo como la resurrección y la vida es el agradar a Dios. Hemos comenzado diciendo agradecer a Dios, adorar a Dios y ahora agradar a Dios. Cuando queremos agradar a Dios, vamos a tener ciertas discrepancias con muchos, como Judas y otros discípulos. Si se acuerdan allí en Marcos capítulo 14, hemos leído allí que la Biblia dice que muchos se enojaron. Otros dijeron, ¿para qué es este desperdicio? Otros murmuraban. Y Judas decía, ¿de qué vale tanto exceso de amor, tanta devoción? Y cuando nosotros servimos a Dios, hermanos, vamos a tener lamentablemente personas que nos desaniman, personas que nos desalientan, personas que nos quieren tirar abajo. Siempre va a haber y siempre habrá. El hombre siempre murmura. Y va a murmurar de aquel que está sirviendo a Dios, de aquel que está adorando a Dios, de aquel que está siendo agradecido con Dios. Y murmura porque él no lo hace, porque no lo quiere hacer, porque no quiere agradar a su Dios, a su Señor. Pero qué bueno es que el Señor, agradado por la actitud de María, Él va a decir, déjenla. No la molesten más. ¿Por qué la molestan? Buena obra me ha hecho. Y qué bueno es pensar que el Señor dice de María, buena obra me ha hecho. Y nos hace acordar de aquella frase del Señor, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entonces podamos tener ese concepto, agradar a Dios, buena obra me ha hecho. Pero no solo que buena obra me ha hecho, sino que el Señor, esta hizo lo que podía, esta mujer hizo lo que podía hacer, me preparó, me ungió para el propósito por el cual yo vine a esta vida, que era dar su vida en rescate por muchos. Ella preparó el cuerpo del Señor para ser llevado a la cruz. Cuando bajó en la cruz, allí estaban los dos discípulos que fueron a sacar al Señor de la cruz. Y ellos también trajeron especies aromáticas para embalsamar el cuerpo del olor de esos perfumes. Y la Biblia allí, en el mismo Evangelio de Juan, nos habla de 100 libras que trajeron de especies aromáticas, de mirras y aloes, para ungir el cuerpo del Señor. Estamos hablando como de 30 kilos de especies aromáticas para ungir al Señor. Pero ya María había preparado el cuerpo del nuestro Señor. Y el Señor termina diciendo, lo que esta mujer hizo se contará en todo el mundo, para memoria de ella. Ya terminando, queridos hermanos, ¿cómo reconocemos a Dios? ¿Cómo mostramos que Cristo es la resurrección y la vida? En esta Pascua, número 1, agradeciéndole a Dios, brindando nuestro hogar,
brindando nuestros recursos, sirviéndolo como lo hacía Marta, ya no quejándose, ya no enojada, ya no mirando a quién hace o no hace, sino mirando que tenía que servir a su Señor. Como más reconocemos que Cristo es nuestra resurrección y la vida, adorando al Señor en espíritu y en verdad. En esa adoración nos habla de tener comunión con Dios. En esa adoración nos habla de buscar el consuelo en Dios. En esa adoración también nos habla de consagrar todo nuestro ser y todo lo que tenemos a Dios. No guardarnos nada, entregarle lo más valioso que nosotros tenemos. Quizás lo más valioso sea tu esposo, tu esposa, tus hijos, las cosas que tienes. Entrégasela al Señor. María le entregó algo muy caro, porque ella lo sentía así en su corazón. Y fue, como dice, un olor fragante a Dios. Llenó la casa del perfume de la adoración. Que en esta mañana tu hogar sea lleno de ese perfume de adoración que tú le das a Dios. Allí sentada o sentado escuchando la palabra de Dios. Y ya terminando, vemos que una persona que reconoce a Cristo como la resurrección y la vida es una persona que agrada a Dios en todo. Aunque muchos te desanimen, aunque muchos te tilden de muy espiritual, de muy escéptico, de muy exagerado, tú agrada a Dios en todo. Y el Señor, buena obra me has hecho. Hizo lo que podía. Y esto será recordado por todo el mundo. Y allí en Hebreos 6, versículo 10, dice que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Adora a Dios, agradece a Dios y agrada a Dios. Que Dios te bendiga en esta mañana y que esta conferencia sea de bendición para nuestras vidas. Amén.